bienvenida a nuestro canal, Graduate Cero, en el cual vamos a dar a conocer mis compañeros Audrey Roa, Brian Hernández y mi persona, Juliana Tarazona, nuestra cartilla de la asignatura de Física Mecánica, en la cual esperamos hacer un conteo y un repaso de las temáticas vistas en clase. Así, dado que otra persona necesite la cartilla o que nosotros utilicemos la cartilla para, a lo largo de la carrera, repasar temáticas vistas anteriormente, este material didáctico exista y puede ser utilizado tanto por nosotros como otras personas. Esta cartilla se va a manejar a través de unidades. Entonces vamos a proceder a explicar la primera unidad de esta cartilla, donde su objetivo general es desarrollar de manera completa todos los conceptos correspondientes a esta primera unidad. Y en específico, el primero es distinguir las magnitudes fundamentales de las derivadas y entender su relevancia en el análisis de fenómenos físicos. La segunda, reconocer y utilizar correctamente los prefijos del sistema internacional al representar magnitudes. Y el tercero, definir qué es un vector y llevar a cabo operaciones entre ellos para resolver problemas. Para la introducción, vemos que el aprendizaje de magnitudes físicas y su correcta muestra es muy importante para el aprendizaje de la física y la ingeniería. Conocer la diferencia entre magnitudes básicas y derivadas, memorizar los prefijos del sistema internacional y utilizar correctamente el cambio de unidades ayuda a comprender de forma más clara los conceptos claves de dicha asignatura. Y también la definición del empleo de vectores, así como sus operaciones, es importante para solucionar problemas de varias áreas del conocimiento científico y técnico. Las magnitudes físicas son todas estas cosas sobre cuerpos o eventos que se pueden medir y decir con números por medio de una unidad. Se separan en magnitudes básicas, que son libres como el largo, el peso, el tiempo, el calor, entre otras, y las derivadas, que se hacen uniendo las básicas, que terminan siendo la rapidez, la fuerza y la densidad. Estas cantidades se usan o se dicen en el sistema internacional de unidades, lo cual crea un lenguaje común que ayuda a entender y comprender el resultado en un mundo de la ciencia y la tecnología. Las magnitudes fundamentales o básicas está la longitud, que se representa por la L, es la medida de la distancia en los dos puntos del espacio, la masa, que se representa con M, que representa la cantidad de materia que contiene un cuerpo, el tiempo, que se representa con la T, la magnitud, que permite medir la duración de eventos y la secuencia en que ocurren, la intensidad de corriente eléctrica, que es una I, mide el flujo de la carga eléctrica que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. La temperatura absoluta, que es la K, indica el grado de calor, energía térmica de un cuerpo, la intensidad luminosa mide la potencia y la luz emitida en dirección determinada, la cantidad de materia, que serían los moles, cantidad de sustancia en moles, representa el número de unidades elementales, átomos, moléculas o iones presentes en un sistema. Las magnitudes derivadas está la velocidad, que es metro por segundo, es la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición por unidad de tiempo, la aceleración, que es metro por segundo cuadrado, mide el cambio de velocidad de un objeto por unidad de tiempo. La fuerza, que son los newtons o n, es la interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Esta calcula la masa por la aceleración. La energía, que son los joules o J, capacidad de un cuerpo o sistema de realizar trabajo o producir cambios, el trabajo, que también son joules, producto de fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento en dirección al trabajo de la fuerza. La densidad, que son kilogramos por metro cúbico, la cantidad de masa contenida de un volumen determinado, y la precisión, que son los pascales, la fuerza aplicada por unidad de área. Ahí hicimos una tabla viendo las básicas y las derivadas, su magnitud, su unidad y su símbolo. De magnitud. Este es el nivel de magnitud de una grandeza física. Se define como la potencia de 10 más aproximada a su valor real. De hecho, la aproximación está indicada por el símbolo que estoy subrayando, el cual es aproximación. Este concepto ayuda a comparar y estimar magnitudes físicas, evitando cálculos exactos. El orden de magnitud 1 es 0, o sea, 1 aproximado es 10 a la 0. El orden de magnitud 10 es 1, en este caso es 10 aproximado, 10 a la 1. Y el orden de magnitud 100 es 2, o sea, 100 aproximado a 10 a la 2. Teniendo en cuenta el tema anterior de magnitud, podemos hablar sobre los prefijos del sistema internacional MKS. Este nos ayuda a proporcionar un sistema o un estándar coherente y práctico para medir la magnitud, la masa y el tiempo, facilitando el diseño, el análisis y la comunicación de la ingeniería y la ciencia al sentar las bases del sistema internacional de unidades. En este caso, por ejemplo, tenemos los prefijos de longitud. Aquí encontramos estos prefijos, su símbolo correspondiente, el factor y el equivalente decimal. Teniendo en cuenta lo anterior, este equivalente decimal podemos pasarlo con orden de magnitud a 10 a la 24. Transformación de unidades. ¿Qué es esto? Los cambios de unidades son el proceso de pasar de unidades de un sistema a otro para una magnitud física con el mismo valor físico. Dicha conversión es la que sirve para comparar, calcular correctamente cantidades sin considerar el sistema. En este caso, o por ejemplo, una pulgada equivale a 2.54 centímetros y en peso, una libra es equivalente a 453.60 gramos. Para entenderlo mejor, si queremos pasar de kilómetros a milímetros, tenemos que hacer esta conversión, ir multiplicando de 10 en 10 teniendo en cuenta el sistema MKS. Y si queremos aumentarlo de milímetros a kilómetros, tenemos que ir dividiendo. Por ejemplo, acá tenemos unos ejercicios. En este caso, vamos a pasar de 12 kilómetros a metros. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, 12 kilómetros se va a multiplicar por este valor y el resultado nos tiene que dar 12.000 metros, lo que equivale a 12 kilómetros. Y así como están en los siguientes. Vamos a un problema de aplicación o ejercicio de aplicación. Un ingeniero de sistemas está desarrollando un software de simulación de redes de sensores para un proyecto de LOT, Internet de las Cosas. Cada sensor mide la velocidad del viento en kilómetros por hora, pero el sistema de simulación requiere los datos en metros por segundo para realizar los cálculos de energía consumida por los dispositivos. Entonces, primero, si un sensor registra una velocidad de 72 km por hora, convierte este valor a metros sobre segundo. Y segundo, explique cómo esta conversión garantiza la consistencia de unidades en los cálculos físicos dentro del software. Entonces, como respuesta, vamos a pasar de 72 km sobre hora a metros sobre segundo. En este caso, 72 los multiplicamos por los 1000 metros, que equivale a un metro, y 3600 es el equivalente a segundos por hora. Este valor nos va a dar 20 metros sobre segundo. Esto va a ayudar a la empresa a calcular más precisamente los cálculos que necesita. En aplicación tenemos el siguiente. Un ingeniero de sistemas está optimizando un servidor de alta frecuencia que procesa mensajes con una latencia promedio de 18 millones de microsegundos. El gerente del proyecto pide expresar este tiempo en segundos, minutos y horas para evaluar el impacto en la experiencia del usuario.
Entonces, primer paso, nos pide convertir 18 millones de microsegundos a segundos, luego este resultado pasarlo a minutos y luego a horas y explicar cómo la conversión ayuda a interpretar mejor los tiempos de respuesta del sistema para usuarios finales. Entonces, para tener en cuenta, un segundo equivale a 1 millón de microsegundos. Esto quiere decir que 18 millones de microsegundos lo dividimos en 1 millón de microsegundos y este resultado nos va a arrojar en segundos. Ahora, 18 segundos tenemos que pasarlo a minutos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un minuto contiene 60 segundos y haciendo lo mismo, dividimos y el resultado nos va a dar 0.3 minutos. Ahora, pasarlo a horas. En este caso también aplica lo mismo. Una hora contiene 60 minutos, entonces 0.3 minutos lo dividimos en 60 y ese resultado nos va a dar 0.005 horas, lo cual, para dar respuesta a esta, va a facilitar mucho más al usuario. En vez de tener que leer 18 millones de microsegundos, todo lo va a arrojar en datos más pequeños y más fáciles para el usuario. El análisis dimensional es una herramienta clave de la física que nos ayuda a explorar relaciones entre diferentes magnitudes físicas a través de sus dimensiones fundamentales como la longitud, la masa y el tiempo, que es útil para asegurarnos de que una ecuación física tenga sentido y deducir posibles dependencias entre magnitudes físicas, sin necesidad de utilizar datos numéricos. Si vemos, en la parte de abajo hicimos un listado de las fórmulas como la aceleración, velocidad, tiempo, masa, fuerza, energía, trabajo, potencia, precisión, densidad, impulso y momento angular, que son fórmulas que ya están en físicas, pero las pasamos a análisis dimensional ya de una vez. Entonces, pues ya están escritas. Y por cuestiones de tiempo vamos a hacer el primer ejercicio, que nos pide verificar la ecuación de la energía cinética, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, donde vemos que la masa es m y la velocidad es L por t a la menos 1. Entonces, el resultado sería m, L cuadrado, t a la menos 2. Un sistema de referencia en física es el marco utilizado para describir la posición y el movimiento de los cuerpos en el espacio, estableciendo un punto de vista desde el cual se realizan las mediciones y observaciones. En otras palabras, constituye el conjunto de ejes y coordenadas que permiten analizar fenómenos físicos como el desplazamiento, velocidad o aceleración. Aquí podemos ver un plano en tercera dimensión porque tiene tres ejes, x, y, y, z. Este es un plano cartesiano que está en dos dimensiones, x y y, y esta es una recta que está en una dimensión porque es solo el eje x. Ahora hablemos de las transformadas. Es la acción de convertir unas coordenadas de una medida a otra. Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas cartesianas se convierten así. X va a ser igual al radio por el coseno de teta, y igual al radio por el seno de teta, y z se va a conservar. Ahora, de las coordenadas cartesianas a cilíndricas, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Teta va a ser igual a la arcotangente de y sobre x, y x va a ser igual a z. Y de coordenadas esféricas a cartesianas, x va a ser igual al radio de teta por el coseno de phi. Acá es y, un pequeño error. Y va a ser igual al radio por el seno de teta por el seno de phi. Y z va a ser igual al radio por el coseno de teta. De coordenadas cartesianas a esféricas, el radio va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Teta tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z. Y phi tangente a la menos 1 o arcotangente de y sobre x. Este radio también es en realidad rho, la letra griega rho. Ahora algunos ejercicios de aplicación. Un dron está volando siguiendo un trayecto de coordenadas cilíndricas definido por el radio de 4 metros, teta de pi sextos y z de 3 metros. Y tenemos que expresar la posición del dron en coordenadas esféricas de rho, teta y phi, interpretar físicamente que representan los tres parámetros en este nuevo sistema de referencia. Bueno, el cálculo que se debe hacer es el siguiente. Como les mostré antes, para encontrar rho, que viene siendo el radio, va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 5. Teta se va a conservar, que va a ser los pi sextos, y phi va a ser igual al tangente de menos 1 o arcotangente de 4 sobre 3, que va a ser 0,92 radianes, o sea 53,13 metros. La respuesta es que nuestras coordenadas son 5, 30 grados y 53,13 grados. Estos 30 grados surgieron de convertir estos pi sextos a grados. La interpretación. Rho es igual a la distancia radial del origen. Teta, el ángulo azimutal del plano XY, o sea el giro alrededor del eje Z. Y phi, el ángulo polar respecto al eje Z. Ahora otro ejercicio. Un satélite se ubica en el espacio con coordenadas esféricas de rho 10 kilómetros, teta, pi tercios y phi, pi cuartos. Hay que convertirla a coordenadas cilíndricas, o sea, radio, teta y z. Para calcular el radio va a ser 10 por el seno de pi cuartos, que va a ser igual a 7,071 kilómetros, teta se conserva, y z va a ser 10 por el coseno de pi cuartos, y esto es 7,071. Así que nuestra respuesta es 7,071 pi tercios y 7,071. ¿Qué es un vector? Un vector en física es una magnitud que posee tanto módulo como dirección y sentido, lo que permite presentar de manera más precisa fenómenos como el desplazamiento de velocidad o la fuerza. A diferencia de las magnitudes escalares, que solo requieren un valor numérico, los vectores permiten describir cantidades que dependen de la orientación del espacio. En este caso, podemos darnos cuenta que el vector A abre a dirección de AY hacia arriba y AX, con un ángulo de inclinación θ, y este sería el vector resultante. Magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, para estar completamente definidas, requieren un valor numérico, una dirección y un sentido, representándose mediante vectores en el espacio. Este tipo de magnitudes se diferencian de las escalares porque no basta con indicar solo la cantidad, sino que además se debe precisar hacia dónde actúa. Como ocurre con la fuerza, la velocidad o la aceleración, incluyen los datos de velocidad, desplazamiento, impulso, fuerza, peso, potencia y aceleración. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente determinadas al indicar solo un valor numérico acompañado de su unidad de medida, sin necesidad de especificar dirección o sentido. Los ejemplos comunes de este tipo de magnitudes son la masa, la temperatura, el tiempo y la energía, los cuales pueden representarse únicamente con un número y una unidad, y esas son la longitud, la masa, el volumen, temperatura, presión, tiempo y las unidades calóricas. La suma de vectores es un procedimiento mediante el cual se combinan dos o más vectores para tener un único vector equivalente, denominado vector resultante. Esta operación puede realizarse de manera gráfica mediante métodos como el paralelogramo o cabeza-cola, o de forma analítica descomponiendo los vectores entre sus componentes y sumando cada uno de ellos. Aquí está la forma en la que se representa esta suma de vectores. En un ejercicio de aplicación vamos a hacer
Un robot realiza 3 movimientos consecutivos, 5 metros hacia este, 3 metros hacia el norte, 2 metros hacia arriba. Entonces describe el vector de desplazamiento total de los componentes y calcula la magnitud y longitud de este vector de desplazamiento. Vemos que el movimiento 1, que sería el primer vector, es 5,0,0, el segundo es 0,3,0 y el último vector 0,0,2. La suma de estos vectores nos da el nuevo vector de 5,3,2 y la magnitud, que es hallar de este nuevo vector la raíz de cada uno de estas unidades o de estos números al cuadrado. Entonces, raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, el cual nos daría la raíz de 38, que sería 6,16 metros, que sería el desplazamiento, la longitud. Entonces, este es el ejercicio acerca de suma de vectores. Un ejemplo de aplicación del producto punto. Un estudiante de ingeniería de sistemas empuja su maleta con una fuerza F de 40I más 30J. La maleta se desplaza con 5I y 0J. Calcule el producto punto del vector F por el vector D. Primero debemos desarrollar la fórmula del producto, o sea, F sub X por D sub X más F sub Y por D sub Y. Y se sustituyen los valores, entonces 40 por 5 más 30 por 0. 40 por 5, 200 y 30 por 0, 0. Esto nos deja con un igual a 200. Y la unidad, la fuerza está en newtons y la distancia en metros. Y esto pues nos da en julios. La respuesta final es que el producto punto de F por D es 200 y la energía utilizada por el estudiante para empujar su maleta fue de 200 julios. Un vector unitario es aquel que tiene un módulo igual a 1 y se emplea para indicar únicamente la dirección y el sentido de una magnitud vectorial sin alterar su tamaño. Generalmente se utilizan para expresar vectores en términos de sus componentes, siendo los más comunes los que apuntan a lo largo de los ejes coordenados como I, J, K en 3 dimensiones. Los vectores unitarios I y J apuntan en la dirección de los ejes X y Y respectivamente y tienen una magnitud de 1. Podemos expresar un vector A en términos de sus componentes como, en este caso, J, quien es la que apunta hacia arriba en el eje Y, y I, que es la que apunta en el eje Y. Con eso sacamos el vector y lo encontramos acá. Como ejemplo, podemos decir lo siguiente. Un dron se desplaza en el espacio según el vector R igual a 6i más 2j más 3k en metros. Nos pide calcular la magnitud de R y determina el vector unitario UR que indica la dirección del movimiento. Queda de la siguiente manera. La magnitud es igual a R. Entonces la expresión es la raíz de IJK elevada a la 2 cada una. Entonces raíz de 6 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2 nos va a dar 36 más 4 más 9. Resultado 49 y resultado final 7. Esto es nuestra magnitud. Vector unitario. Nos pide calcular el vector unitario. Entonces en este caso cogemos un séptimo, que es de la magnitud, por la expresión de IJK. El resultado de componentes nos va a dar este, 6 séptimos de I, 2 séptimos J y 3 séptimos K. Ya como resultado final, el vector unitario que indica la dirección del desplazamiento del dron es este, 0.857 en I más 0.286 de J y 0.429 en K. Los cosinos directores de un vector son los cosinos de los ángulos de dicho vector formados por cada uno de los ejes coordenados del espacio tridimensional. Son vectores que permiten determinar la orientación del vector respecto a X, Y, Z, y especialmente útiles para expresar la dirección de un vector de manera geométrica y física. El primer ejercicio nos dice que un vector de desplazamiento dado por A igual a 4i más 3j más 12k metros. Entonces nos pide calcular la magnitud y determinar los cosinos directores de X, Y, Z. La magnitud, ya en ejercicios anteriores sabíamos que era hallar la raíz. Esto es una fórmula ya predeterminada que sería igual a 13. Y las fórmulas de los cosinos directores para que quede alfa o beta se puede aplicar coseno inverso para cancelar ese coseno que está y que nos dé el ángulo. Dado esto, la respuesta final, los directores de los vectores, aquí están, y los ángulos de los directores aproximados también están. Ya sería todo. Muchas gracias por ver este video y espero pues la guía sea apoyo para ustedes la primera unidad.